Una pica en Flandes, un programa de referencia para los profesionales de la milicia. Actualidad, estrategia y geopolítica internacional. Con Guillermo Rocafort. A todos, bienvenidos una vez más a Una pica en Flandes, el programa de los veteranos de las Fuerzas Armadas y de todos aquellos que a lo largo y ancho de nuestra nación aman la milicia y los valores patrióticos. Desde aquí queremos enviar un saludo a todos los soldados de España que hay tanto en nuestras fronteras como fuera de ellas, y a todos los que a lo largo de su vida han estado vinculados en mayor o menor medida a las Fuerzas Armadas, especialmente a aquellos que cumplieron con su obligación de realizar el servicio militar y no pusieron pegas, ni se escondieron, ni lloraron, ni cosas similares, sino que, como buenos españoles, cumplieron ese mandato constitucional que no deja de ser un deber fundamental de todos los españoles, el servir a la nación. Así que bienvenidos, y bueno, y como siempre decimos al comienzo de todos los programas, por favor, ayúdennos a difundir este programa, los podcasts, los enlaces, los grupos WhatsApp, los grupos en Facebook. Son realmente nuestros canales naturales, las redes sociales, por las cuales tenemos que difundir a esos amigos que mantenemos de la mili, compañeros de promoción, compañeros de destinos, etcétera, este programa que es la voz de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Una pica en Flandes. Y por supuesto también un programa que reivindica la historia militar de España, que es, si no la que más, una de las más ricas y más importantes de todo Occidente, ¿no? Bueno, les voy a presentar la mesa de debate. Nos acompañan hoy el general Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. El general Piñar. Muy buenas tardes, mi general. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guillermo. Y el coronel Manrique, aquí también en la mesa, en esta trinchera de libertad y de derechos fundamentales, porque nosotros reivindicamos realmente también nuestra libertad de expresión, de manifestación, de reunión. Como veteranos tenemos nuestros derechos fundamentales plenos, al 100% o al 200%. Bueno, después de esta pequeña presentación, si les parece, les hago yo un breve boceto de lo que vamos a hablar. La sesión de hoy, el peso de la misma la va a llevar el general Piñar sobre los ministros de defensa. Un tema interesantísimo que tiene que ver con parte de nuestra historia militar. Pero con carácter previo, simplemente, como siempre hacemos, la sección de efemérides, mencionarles pues hechos tan importantes que han tenido lugar en estos momentos, como por ejemplo el 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid, pero que tenía que ser una fiesta nacional. No entendemos estas particiones que se hacen de fiestas nacionales según comunidades autónomas y según tiempo y circunstancia. El 2 de mayo es una fecha emblemática para la nación, porque es el comienzo de la resistencia, de la sublevación legítima, como otras de nuestra nación, a lo largo de la historia, que fue contra el invasor, en este caso el invasor napoleónico, el invasor francés, que de una forma subterficia y traicionera pues fue introduciendo aquí sus fuerzas militares, hasta que al punto de que ya nos habían convertido por la vía legal, vamos a decirlo, pues en una nación vasalla. Entonces nuestro homenaje a esos héroes, sobre todo a los del pueblo español que se sublevaron, y a aquellos grandes militares como el capitán Daoíz Cebelarde, los capitanes Daoíz Cebelarde, el teniente Ruiz, etcétera, etcétera, que son los que de alguna forma cogieron la bandera de la dignidad española e hicieron frente pues a estas tropas extranjeras que venían aquí a depredarlo todo, ¿no? Bien, y también otras efemérides importantes en estas fechas, cuando este programa llega a sus oídos, como es la batalla de Ceriñola, una de las batallas más asombrosas del gran capitán en Italia. Marcó una victoria indiscutible frente a nuestro enemigo secular, el enemigo francés, enemigo de la época, por supuesto, enemigo de la época, el enemigo francés, y sobre todo encumbró en la historia de la milicia universal a ese gran general español que fue don Gonzalo Fernández de Córdoba. El otro día me enviaron un meme muy gracioso que decía: España se va a la deriva
Bota Fernández de Córdoba. Entonces, pues sí, señores, al final nos quedan los héroes de España. Bien, y luego también la fecha en la que, como bien me ha comentado anteriormente el general Fontella, en que Colón fue nombrado almirante de la flota, que fue a descubrir el Nuevo Mundo, y con la orden expresa a los hermanos Pinzón de someterse a su dirección, ¿no? Bien, después de estas efemérides importantísimas que tengamos las presentes, sobre todo en el recuerdo de los que nos precedieron en el cumplimiento del deber, pues simplemente antes de darle la palabra al general Piñar para que nos ilumine sobre ese interesantísimo aspecto, que va a ser, como digo, el núcleo importante del programa, pues, por ejemplo, breves noticias. Ha tenido lugar hace unos días en Madrid, con un éxito apabullante, el Salón Militaria. El Salón Militaria, organizado por la Fundación Don Rodrigo y otras asociaciones afines, que ha tenido un éxito multitudinario. O sea, las colas daban la vuelta al edificio prácticamente. Ha tenido lugar en la Casa de Campo, en el Pabellón de Cristal, y bueno, y como otros años, pues se han sufrido las típicas dificultades por parte de este Ayuntamiento de Madrid, en muchos campos, vamos a decir, dificultades en el campo burocrático, pero que tiene una clarísima intencionalidad. Parece que no les gusta que los veteranos de las Fuerzas Armadas y los que les gusta el hecho militar, que es un hecho consustancial a la humanidad, no lo vamos a negar, pues que no les gusta. Entonces, bueno, pues pero bueno, tienen que comprender pues que si no les gusta, pues que van a tener dos tazas, porque el Salón Militaria, cada edición va cogiendo más músculo, cada vez viene más gente joven, más niños, y se hacen una serie de recreaciones históricas de romanos, de vikingos, de tropas napoleónicas, de fuerzas de airsoft, de comandos especiales, que realmente hacen las delicias de los veteranos y de los no tan veteranos. Así que enhorabuena a los organizadores, o enhorabuena a los distintos stands que han participado en él, y que desde luego han hecho que la calidad de esta feria militar hace que no solamente vengan de otras partes de España, sino que ya cada vez se ven más extranjeros, lo cual demuestra el poder que adquiere Militaria de Madrid en el vamos a decir, en la ruta de ferias militares de todo el mundo, porque esto no es algo específico de Madrid o de España, es algo que realmente existe en todas las naciones desarrolladas. Es decir, y aquí en España todavía estamos a años luz de ese desarrollo, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena a los organizadores. Y bueno, y ya para acabar, un par de pinceladas de esta fase introductoria. La plataforma patriótica Millán Astray ha estado con un stand propio, y bueno, pues hemos estado recogiendo firmas para que al caído por España, el soldado Aarón, caído en Irak en el 2016, pues tenga una calle en Valencia, Entonces estamos en contacto con la familia y con amigos de Aarón, que en paz descanse, porque por lo visto se han recogido, creo que ya unas 20.000 firmas que han llegado al alcalde de Valencia, y el alcalde de Valencia ha desestimado esta iniciativa popular, porque según este alcalde podemita, íntimo de Manuela Carmena, de esa barbarie que nos rodea hoy en día a nivel municipal, pues considera que ha tenido una muerte indigna el soldado Aarón, caído por España e Irak. Entonces, esto ya para nosotros ya es un tema personal, y nos sirve de acicate, de revulsivo, y hemos recogido pues en torno a unas 500 firmas, que no está nada mal, en el stand de la plataforma patriótica Millán Astray, y vamos a seguir trabajando, y queremos informar a nuestros oyentes pues que estas iniciativas están en marcha, y vamos a ver si conseguimos un apartado correos o un lugar o una dirección donde todos nuestros oyentes, a título particular, pues puedan escribir una carta o simplemente suscribir un documento firmado para hacer más fuerza, porque tengamos claro que nuestros responsables municipales, por llamarlos de alguna manera, digo responsables porque el otro día me crucé con uno que iba completamente borracho dando tumbos por la calle con una litrona en cada mano, pero bueno, es lo que hay, y desde luego no vamos a permitir que los de la litrona y los de, esos comportamientos incivilizados nos digan quién muere digna o indignamente. Eso ya no les corresponde a ellos, ni mucho menos. Por lo tanto, nuestra solidaridad con el soldado Aarón,
con su familia, y ya les iremos informando vías de contacto para hacer llegar esas iniciativas. Y por último, hacer mención de esa exposición que está teniendo lugar ahora mismo, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, del No Pasarán. Entonces, bueno, nos llama especialmente la atención desde esta trinchera de libertad que es la Pica en Flandes, cómo es posible que se tolere, ya no solamente por los organizadores, que sabemos quiénes son, el gobierno de la Litrona de Madrid, sino por parte de la oposición municipal. Hay un artículo 15 que prohíbe los actos de exaltación de la guerra. Entonces yo no sé a qué espera el Partido Popular Ciudadanos para interponer la querella criminal correspondiente, porque al final, si no actúan y consienten, pues eso significa que están en la pomada, y que a ellos les debe parecer muy gracioso que hagan ese tipo de exposiciones y conferencias en salones municipales, cuando realmente están en contra de la ley, del artículo 15, que prohíbe expresamente actos que exalten la guerra. Entonces, una exposición de esta naturaleza, ya me contarán, es que es un sinsentido, pero bueno, parece ser que no ha habido ningún partido de la oposición de Madrid que haya tomado alguna iniciativa firme o sólida en contra de este tipo de insulto al pueblo de Madrid, que, como bien sabemos, del 36 al 39 estuvo sometido al genocidio, a la Checa, a la Fosa, a Paracuello. Es decir, aquí quien sufrió en Madrid del 36 al 39 no fueron, digamos, los frentes populistas. Aquí quien sufrió fue la inmensa mayoría del pueblo de Madrid, o bien porque la mataban de un tiro en la nuca, o bien porque se morían de hambre, ¿no? O que se llevaban los niños a Valencia, de ahí a Stalin. En definitiva, informar a nuestros oyentes de que este tipo de iniciativas, de exposiciones, sí que vulneran la ley. Esto sí que es una exaltación, pero bueno, estamos en manos de quien estamos, tanto por quien manda como por la oposición que hay. Así que, con esto, sin más preámbulo, que yo creo que ya hemos empezado bastante fuerte, cedo la palabra al general Piñar para que nos ilustre sobre el particular. Que a lo mejor que le gusta son celebrar las derrotas. Pues eso parece ser, efectivamente, menuda derrota. Sí, pero no solo es la oposición, hay algún funcionario, rama de justicia, que debería actuar de oficio. O sea, hay que repartir para todos. Esto es así. O sea, ellos, los políticos, pueden ser buenos o malos, deberían ser buenos, para eso les pagan. Pero un oficial de justicia, un fiscal, tiene que actuar de oficio. No puede ser eso. Perdón, seguimos pues. Bien, antes de entrar en el tema que ya de alguna manera he esbozado en programas anteriores, quiero hacer una puntualización sobre Militaria, que llama la atención. Llama la atención que sea una feria totalmente privada, de iniciativa privada, sin ningún apoyo oficial de ningún tipo, y lo que demuestra una vez más que el pacifismo, más allá, el antimilitarismo, está en muchas de las autoridades locales, regionales y nacionales en España. Por lo menos son los que tienen una vida más activa, los que son antimilitaristas, los que son, no digo militaristas, sino respetuosos con la institución militar, pues callan prudentemente. Y en este ambiente pues llama mucho más la atención que mientras la propaganda que organiza el Ministerio de Defensa para captar entre la juventud española a voluntarios que se incorporen a las filas del ejército, estos propagandistas son obligados, y se acepta por parte de las Fuerzas Armadas, que vayan de paisano, o sea, que no van luciendo el uniforme del cual van a hacer captación. En esta feria militaria haya cientos de personas particulares que se ponen uniformes de distintas épocas de la historia, españoles, franceses, alemanes, italianos, romanos, de la época medieval, voluntariamente costeándoselo de sus bolsillos y luego participando en recreaciones históricas de batallas que han tenido repercusión en nuestra historia. Entonces, es curioso que cuando de alguna manera todo lo que sea sentido de la milicia está perseguido, sean los particulares costándole su dinero y en contra de las autoridades los que organicen este tipo de ferias. Quiero recalcarlo para ver si a alguien le llama la atención, porque es que si no lo dices, una cosa que es tan llamativa, pues parece que pasa desapercibido. Que Militaria sea una feria totalmente de iniciativa privada, y además que coste con bastantes dificultades que se encuentra para su desarrollo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a hablar del Ministerio de Defensa, pero voy a completar, y el programa de hoy ya con esto acabo, de por qué se crea un Ministerio de Defensa en España, una cosa totalmente novedosa dentro de la organización política, de la organización a nivel nacional. Bien, sabemos, y lo he dicho en anteriores programas, que antes existían 3 ministerios: un ministerio que correspondía al Ejército de Tierra, otro a la Armada y el tercero al Ejército del Aire. Esto tenía ventajas claras, que se demostraban con los hechos. En primer lugar, un desarrollo, un mirar hacia adentro que le permitía los recursos económicos que se le destinaban a cada uno de los ejércitos emplearlos según sus necesidades,
no en una lucha con los otros ejércitos por obtener presupuestos, sino defendiendo una buena aplicación de esos presupuestos que les eran concedidos. De tal manera que además tenían a su disposición este Ministerio de Tierra, de Mar o de Aire, tenía a su disposición no solo al personal militar, sino también al personal civil necesario para cumplir sus cometidos. Y tenía además una distribución a nivel nacional con una serie de organismos, como podemos considerar por los gobiernos militares, las comandancias navales, las comandancias aéreas o las cajas de recluta, donde se va una serie de organismos repartidos por todo el territorio nacional que facilitaba enormemente ese contacto, esa unión indispensable entre lo que es la sociedad y que es los ejércitos de España. Eso se hacía a través de todos estos organismos que dependían del mando militar, con lo cual este contacto era directo de la milicia con el resto de la población y facilitaba este intercambio, además de la prestación del servicio militar obligatorio, la incorporación de voluntarios, la permanencia, la formación y la presencia constante de la milicia dentro de la vida local, provincial, comarcal o incluso nacional. Esto creo que es muy importante. Bien, pero es que además le daba esta autonomía económica a los ejércitos. Incluso en las épocas de penuria de los años 40 y primeros de los 50, sabían de lo poco que disponían y hacían de sus capas un sayo, porque no tenían más remedio que hacerlo así. En cualquier caso, esta relación directa con la población le daba su popularidad enorme. Lo sabemos incluso en el carácter terminológico de muchas expresiones características de la milicia y del servicio militar que eran empleadas en la sociedad y por todo el mundo las entendía. Esto ya ha pasado completamente a la historia. Pero es que era muy importante porque además el concepto de Fuerzas Armadas, ese concepto mucho más amplio que el actual, porque englobaba también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, era un concepto que estaba por encima de la propia organización de carácter político-administrativo de los ministerios. Entonces, el Ejército de Tierra, concretamente, estaba mucho más unido a la Guardia Civil con esa organización que lo está en la actualidad. No digamos a la policía actual, que ahora no tiene absolutamente ningún tipo de contacto con las Fuerzas Armadas o con el Ejército, mejor dicho, o con los ejércitos, y no digamos ya las recién creadas policías autonómicas, que al contrario parece que están creadas precisamente para quitar competencias a la policía y al propio ejército. Pero es que además este desarrollo se producía también con cosas muy necesarias, que era la propia industria militar, industria de defensa. Y así teníamos que en esta época, y gracias también a la colaboración importante con el Instituto Nacional de Industria, el Ejército de Tierra contaba con Santa Bárbara como empresa fabricante ligada perfectamente al Ejército de Tierra para cubrir aquellas necesidades que tenía, y estaba completamente a su disposición. Y esto además dio una capacidad industrial que le llevó incluso, como las otras industrias de que luego hablaremos, a la posibilidad de una exportación de este material que se fabricaba en principio exclusivamente para las Fuerzas Armadas españolas. Pero es que además alrededor de Santa Bárbara surgían otras industrias militares de carácter privado, pero que evidentemente tenían, digamos, de alguna vez su referencia o su reflejo, o completaban aquellas necesidades que no podía cumplir o no debía cumplir desde un punto de vista económico-financiero esta empresa nacional Santa Bárbara. Todo esto multiplicado muchísimo más pasaba con la empresa nacional Bazán, con la Armada. Era la que fabricaba los buques de guerra, que todavía seguimos fabricando para exportarlos, y es de las pocas industrias medianamente competitivas que nos quedan, precisamente herencia de aquella época. Y en el aire teníamos a Casa, la empresa que se dedicaba a fabricar aviones, que eran aviones nacionales de fabricación y de diseño nacional, algunos de ellos como la Aviocar en sus distintos modelos, que también se exportaron abundantemente por sus especiales características de poder aterrizar y despegar en muy poco terreno y con pocas condiciones, además de que eran realmente económicos y polivalentes. Entonces, estas tres industrias, Santa Bárbara, Bazán y Casa, ya no existen. Una de las consecuencias de la creación, entre otras cosas, del Ministerio de Defensa. Pero es que además los ejércitos tenían un patrimonio, una infraestructura, una logística de la cual hoy carecen. Entonces teníamos las maestranzas, teníamos los arsenales, los campos de maniobras, teníamos un montón de capacidades, no digamos ya de las más llamativos de cara un poco hacia la población, el resto de la población, como eran los hospitales militares, que los había en casi todas las capitanías generales. Y en comandancias de marina había sus hospitales navales, sus hospitales militares, que atendían dentro de los tres ejércitos
entendían las necesidades de las Fuerzas Armadas. Estos hospitales, por ejemplo, en Madrid ya han desaparecido, no queda ninguno de los 3 que había. El Ejército del Aire fue derribado, que era el más moderno de todos, para construir algo en su lugar, que al final están sacándolo a la venta y nadie los compra porque no pueden hacer nada más que infraestructura de tipo sanitario y entonces no encuentran comprador para esta finalidad. El Hospital Gómez Ulla, que en su creación, en la etapa actual, era modélico, decían que era modélico como un hospital de última generación, y que en este momento realmente lo regenta la Seguridad Social de la Comunidad de Madrid, que no tienen esto. Y luego había el de la Armada, que se desapareció el primero de los 3 y que no ha dejado ni rastro. Pero había además otros hospitales complementarios, pues igual los había en todos sitios. Yo me acuerdo del Hospital Naval de Cartagena, que se hizo nuevo al poco tiempo de pasar yo por ahí a hacer el curso de buceador de combate, que eran hospitales de primera línea. Pero en la misma capital de España, como referencia, había otros hospitales complementarios, como era el Hospital del Generalísimo, que tenía una función mucho más social, en una magnífica manzana en el centro de Madrid, en el barrio de Argüelles, que está actualmente casi totalmente vacío y abandonados las edificaciones. O sea, que este patrimonio no solo ha sido vendido y derrochado a través de esta magnífica administración que nos hace el Ministerio de Defensa, que sustituyó a los ministerios militares, sino que además las propiedades que sigue manteniendo no sirven nada más que para escarnio del poco uso o ninguno que se le da actualmente. Bien, y hay que decir que esta organización de los 3 ministerios también tenía sus problemas, tenía sus dificultades y que tenía que modernizarse, pero que entraba, sobre todo a principios de los 60, en una etapa de modernización mucho más clara. A partir de los primeros 60 hubo una reorganización de los 3 ejércitos, que era en vista, en primer lugar, de una magnífica preparación que se había dado a los cuadros de mando de los años 40 y 50. Se estaba recogiendo una nueva y buena formación de estos oficiales, una vez superadas las dificultades de nuestra guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos oficiales preparados estaban en disposición de acometer una actualización, una modernización, si lo queremos llamar así, aunque luego se empleó de una manera equívoca, de nuestras Fuerzas Armadas. Pero es que además teníamos otra ventaja, que eran unas posibilidades económicas que hasta entonces habíamos carecido. La penuria del desarrollo económico nacional había impedido un auténtico desarrollo en el plano del punto de la organización y del material a las Fuerzas Armadas, pero esas necesidades estaban siendo superadas y había una disponibilidad económica que hacía posible, y lo hizo de hecho, un tirón importante de las Fuerzas Armadas hacia un mejor equipamiento y organización, sobre todo en el Ejército de Tierra, que es lo que mejor conozco, pero exactamente igual pasó con la Armada y con el Ejército del Aire. Había además un espíritu de mejora impresionante entre la oficialidad, porque se daban cuenta de esas dificultades que había tenido, y toda la oficialidad era un sentimiento común el querer mejorar aquello. Y además se habían aprendido también las lecciones del conflicto, por ejemplo, de Sáhara. Se habían visto las debilidades que había de organización, de capacidades, sobre todo de desplazar fuerzas hasta lugares un poquito alejados, y se estaban tomando las medidas para corregirlo. Hay que contar también que esa preparación de los oficiales se había complementado, fue muy positiva, con los oficiales españoles que fueron a hacer cursos a los Estados Unidos de América a raíz de los acuerdos que hubo con estos Estados Unidos. Tuvo sus cosas negativas y tuvo sus cosas positivas, que influyó positivamente y abrió muchas posibilidades a estos jóvenes oficiales que tenían una nueva formación. Pero hay que tener en cuenta que esta organización, como digo, estaba en plan de superar estas dificultades y desarrollarse. De repente estas reformas sufrieron una especie de parón desde dentro. Tengamos en cuenta que Muñoz Grandes, vicepresidente del gobierno, mientras era vicepresidente del gobierno, era al mismo tiempo y conservando el puesto el jefe del Alto Estado Mayor, que era precisamente el organismo creado para coordinar la acción de los 3 ejércitos. Bien, pues había un ánimo de reforma, de ir unificando, de favorecer la acción conjunta de los 3 ejércitos mediante este organismo del Alto Estado Mayor, que además precisamente coincidía con la figura del vicepresidente del gobierno. Luego está claro que políticamente se estaba en la línea de esta modernización, de puesta al día, que siempre es necesaria. No en los años 60, siempre ha sido necesaria, y se habían dado pasos anteriormente en ese sentido. Pero, por alguna razón, que nos explicaremos claramente, de alguna forma las reformas, digamos, más sustanciales se pararon.
porque no interesaba a alguien que fuera en el sentido en el que se iban a realizar. Entonces hubo unos años, sobre todo los finales de los 60 y los principios de los 70, que las reformas que se tenían que haber tomado para que no se produjera cierto anquilosamiento en este desarrollo de las Fuerzas Armadas se pararon. Y hubo una especie de situación de decir, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué esto no va adelante? Y fueron determinaciones de, bueno, ya lo iremos sacando como consecuencia de lo que pasó. Lo que está claro es que ya se había dado cuenta los que estaban iniciando lo que luego fue la transición o la reforma política, se habían dado cuenta de que el pilar más fuerte del Estado Nacional, creado a partir del 18 de julio, el pilar más fuerte eran las Fuerzas Armadas. Y que las Fuerzas Armadas iban a ser muy difíciles de disuadir de lo que era su posición de defensa del orden institucional, como decía la Ley Orgánica del Estado. Entonces se empezó a hacer una labor de zapa dentro de las Fuerzas Armadas que tuvo varios aspectos importantes. Primero, se desarrolló una campaña en España a nivel de pacifismo para ahí tratar de minar a las Fuerzas Armadas, sobre todo a través de la objeción de conciencia, que aunque se inició la objeción de conciencia con lo que eran los testigos de Jehová, o sea, una secta de carácter disidente dentro del protestantismo, y era limitada a ciertas personas, muy limitado en cuanto al número de gente, pero sí importante en cuanto a su actitud era tremendamente firme, porque se negaban incluso a ponerse el uniforme militar, y que de alguna manera dejó estupefactos a los mandos militares que no se explicaban esta postura, no entendían por cuál, sino era por una motivación religiosa mal entendida. Bien, pero el punto clave de la objeción de conciencia no fueron los testigos de Jehová, sino que fue cuando apareció el primer objetor de conciencia católico, Bauzá, que tuvo una repercusión en los medios inaudita, pero no solo por los medios, sino sobre todo por parte de aquella Iglesia católica de finales de los 60 y principios de los 70, que era una Iglesia católica que se había colocado, parte de ella se había colocado en una postura total abierta en contra del régimen del 18 de julio, el régimen del Estado Nacional. Y entonces tuvo mucho esta objeción de conciencia, aunque, como digo, por sí sola tampoco fue suficiente como para hacer descabrajarse la unidad del ejército. Pero empezó también una subversión dentro de los cuarteles, con poco efecto, pero bueno, fue efecto. Protestas por la comida, por los pases de fin de semana, pequeños problemas que siempre hay en cualquier comunidad, mucho más en la ONU, fue utilizado y explotado precisamente por los activistas del Partido Comunista para hacer una propaganda en el interior de los cuarteles, y aparecieron los primeros grupos subversivos dentro de algunas unidades, ya digo, con poco eco, pero con la suficiente reflejo mediático para que se empezara a preocupar la sociedad española. Más importancia tuvo la aparición de la famosa Unión Militar Democrática, la UMD, porque implicaba a una serie de oficiales, y estos, por mucho que dijeran, no estaban preocupados por la profesionalización de las Fuerzas Armadas o su puesta al día, modernización, etcétera, etcétera. Estaban con una idea política, una idea clarísimamente política en contra del régimen en ese momento instaurado. O sea, estos sí que tomaron una actitud totalmente partidista dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de los años 60 y 70 no eran unas Fuerzas Armadas partidistas, ni tenían los oficiales una formación ideológica. En la Academia General Militar, lo que nosotros conocemos en el Ejército de Tierra, pero pasaba igual en la Armada y en el Ejército del Aire, o en las academias especiales, no se daba formación ideológica, se daba una formación patriótica, en defensa del Estado Nacional, en defensa de España y en defensa de las Fuerzas Armadas. Claro, hoy día eso sabemos que es partidista, como estamos viendo pues en la dedicación de una calle a un soldado que ha muerto en un acto de servicio en una misión exterior, que se le diga que es una muerte indigna. Eso hoy día es un pecado, pero entonces no lo era. Lo han logrado convertir. Lo han logrado convertir, entre otras cosas, por la creación del Ministerio de Defensa, como iremos deduciendo. Bien, como vemos entonces, había una campaña desde distintos ángulos en contra de estas Fuerzas Armadas que se mostraban unidas, consistentes y cumpliendo con su obligación, totalmente despolitizadas, y desde luego que no mandaban en España, ni mucho menos. Pero, digamos, el golpe más eficaz a la larga fue el que demostró el que dentro del mando militar, totalmente unido por otra parte, apareciera alguna figura ligeramente disidente con el resto de los cuadros de mando. Y no a lo mejor por iniciativa propia, no sé cuáles eran sus intenciones. Me estoy refiriendo concretamente, para que nadie tenga duda, al general Díez Alegría, pero sí fue presentado
por los medios como un general distinto, intelectual, no militarote, con ideas abiertas, y de alguna manera así fue utilizado. Y esto, desde luego, sirvió para romper esa imagen de que en el ejército todo el mundo estaba en la misma línea. Ya se intuía que podía haber algunos, tampoco demasiado claro, pero que estuvieran en una línea que no era la misma. Bien, ¿con esto qué quiere decir? Que para acabar con estas Fuerzas Armadas Unidas, que se las había empezado a atacar de distintos ángulos, vieron que no era el camino, que atacándolas desde fuera las Fuerzas Armadas no iban a cambiar. Entonces tenían que cambiar desde dentro, y tenían que cambiar además desde lo más importante que hay en un ejército, que es la jerarquía, la disciplina. Entonces tenía que ser desde arriba, desde la propia cúpula militar, donde se tomara la iniciativa para cambiar este posicionamiento de las Fuerzas Armadas en defensa de España y en defensa del Estado Nacional. Bien, y esto, una de las herramientas más inteligentes desde el punto de vista de los que querían dinamitar a las Fuerzas Armadas y a España, y más eficaz, fue la creación del Ministerio de Defensa. Un Ministerio de Defensa de por sí no tiene por qué ser ni bueno ni malo desde el punto de vista que estamos diciendo. Pero lo que sí es verdad es que en la historia que hemos vivido, el Ministerio de Defensa que se crea en España en la época de la transición se crea con una determinada finalidad. No para modernizar, no para profesionalizar, no para ponernos al día, no para mejorar, sino para lograr que el ejército, de alguna manera, meterlo, como decían ellos, en cintura, y ponerlo en la posición que ellos querían. Entonces, el instrumento más importante fue esta creación del Ministerio de Defensa, porque ya cambia, le quita esta personalidad que tenía cada uno de los tres ejércitos, les desvincula ya definitivamente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y empieza a crear además entre ellos una especie de división, de enfrentamiento, de disputarse pues destinos en el propio Ministerio de Defensa, de parte de los presupuestos, de las prioridades a la hora de cumplir los objetivos, toda esta competencia que no era absolutamente nada positivo. Y va además cediendo en esta competencia interna muchas de las competencias que le corresponden a las Fuerzas Armadas para tener un mínimo funcionamiento como tales Fuerzas Armadas, se van cediendo progresivamente al Ministerio de Defensa. Bien, pues este es un poco el ámbito en el que surge esta nueva institución del Estado, y además curiosamente el primer ministro de Defensa fue un militar, primero y el único de esta etapa. Luego no ha vuelto a haber militares, pero el primero. Para poder conseguir este objetivo tuvieron que poner un militar. Y un militar además que hablaba en contra de la politización de los miembros de las Fuerzas Armadas, y era el más político de los militares que hemos tenido en los 50 últimos años de nuestra historia, el más político, el más politizado, porque estaba completamente al servicio de esa idea, de esa política y de esa ideología. Y se olvidó del servicio a España, del servicio al Estado, del servicio a los propios ejércitos, para imponer desde el mando que le daba el ser no solo ministro de Defensa, sino vicepresidente también, primero del gobierno, imponer el inicio de esas grandes reformas que van a tener lugar en los ejércitos. Hay que tener en cuenta que la reforma del ejército está total y plenamente vinculada a la reforma y a la transición política. Son una parte de ella. Luego, que no nos hablen de profesionales, que no nos hablen de progreso del ejército, ni de modernización, ni de adecuación a las estructuras de la OTAN, todo eso os cuento, y se podía haber hecho exactamente igual. Pero el principal objetivo, y lo dicen los cronistas de esta reforma, los defensores de esta reforma, los que se enorgullecen de haber participado en ella y haber sido protagonistas, son los que dicen que estaba totalmente supeditada la reforma militar a conseguir este objetivo de la reforma política. Esto es así. Entonces, a partir de ahí vamos a poder entender, creo yo, de una manera más clara, el qué han sido y cómo han funcionado estos ministerios de defensa. Hay que tener en cuenta que ya muerto el generalísimo Franco, el primer vicepresidente nuevo de gobierno, una vez asesinado Carrero Blanco, que ya lo habían asesinado, qué casualidad, militar también, aunque fuera de la Armada, el primer vicepresidente encargado de los asuntos de defensa es precisamente el general Santiago Díaz de Mendívil. ¿Por qué? Porque quieren utilizar a un militar de prestigio, reconocido entre las Fuerzas Armadas, para camuflar el cambio que estaban iniciando. ¿Qué pasa? Que Santiago Díaz de Mendívil, don Fernando, se da cuenta de lo que está pasando y dimite y se marcha. Entonces esta fue la ocasión de meter al general Gutiérrez Mellado, que no tenía ni mucho menos el historial
militar que Santiago Díaz de Mendívil o muchos otros de los militares en activo en aquel momento, con muchísimo más prestigio. Este era un hombre totalmente desconocido dentro del propio ámbito militar. Estoy hablando en general, no de los cubículos donde se estaba gestando esta reforma militar. Es el que se ha encumbrado hasta los puestos de responsabilidad que se inician desde el punto de vista político-administrativo con la creación del Ministerio de Defensa, del cual iremos hablando en sus sucesivas etapas en los próximos programas. Bueno, la verdad es que no tengo palabras, me he quedado perplejo. Yo solamente decir a los oyentes que compartan este podcast, porque la verdad es que es algo que desconocemos en la profundidad, como lo ha explicado el general Piñar, y que es importante que los veteranos de las Fuerzas Armadas sepan pues cómo hemos sido neutralizados, ¿no? De una forma civilina, no aparente, entre bambalinas, en un periodo constitucional traumático que hoy nos venden como sacrosanto, donde España se ha desmembrado territorialmente y donde además, como vemos, en la columna vertebral, que es además lo que dice la Constitución, ha sido completamente tuneleada, penetrada, infiltrada. Y luego, si me permiten, hacer algunos comentarios a colación a la magnífica intervención del general Piñar, que insisto entre nuestros oyentes que por favor compartan estos podcasts. Es cuestiones como, por ejemplo, la industria de defensa. Ha explicado magníficamente cómo antes había una industria nacional de defensa en todas las ramas del ejército, de tierra, mar y aire, y cómo ha sido neutralizada, penetrada, y ahora mismo resulta que hemos tenido ministros de defensa que no sabíamos si eran ministros de defensa o ministros de la industria de defensa, como el anterior, el del Partido Popular, que es un hombre que venía... ¿Defensa norteamericana o española? Bueno, norteamericana, por Más supuesto, bien yankee, vamos a decirla, o usera, ¿no? No, bueno, usera no de... ¿Cómo se llamaba el anterior ministro de Defensa? Este que iba tan engolado que parecía que iba... Era Moreno o Morenés. Sí, Moreno. Era muy moreno, que parecía que iba a traer aquí, yo qué sé, el pan y la sal a todos los veteranos, y al final, como todo, un soufflé, una burbuja de pues eso, de expectativas que luego no. Luego el tema también nos llama mucho la atención a los veteranos, a mí en particular como veteranos, el aspecto de los civiles en cargos de responsabilidad. Lo explica muy bien el general Piñar. Antes había ministros que eran militares. Desde el mismo momento en que se rompe esa propia naturaleza que van con su esencia a la defensa, es decir, ¿qué pintan ahí políticos? Al final lo vemos, ¿para qué? Pues para la corruptela, para pillar, para desamortizar y, en fin, para socavar la moral de los militares. Es decir, sería bueno tener en cuenta que todo ese proceso que hemos tenido de degradación, pues hay que revertirlo, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, pasaría por, lógicamente, esa cúpula civil, que es la que de alguna forma corta el bacalao allí, porque los militares realmente están simplemente como ejecutores de órdenes, pues que eso tiene que cambiar, ¿no? También es muy interesante el tema de la desamortización, porque yo eso no lo conocía tan en detalle, pero como sí me ha tocado vivir el tema del palacete del general Millán Astray, es un ejemplo de cómo sotoboche, sin que se sepa, han ido de alguna forma vendiendo a amiguitos ese patrimonio del cuerpo multinacional por la patria, que, por cierto, repito, ese cuerpo, todo ese patrimonio inmobiliario ingente en toda la nación, fue donado por particulares que tendrían todo el derecho del mundo a reclamarlo, porque realmente fueron donados para una finalidad que era albergar a mutilados de la guerra. Pues vemos cómo últimamente los han ido vendiendo sotoboche. En el caso más paradigmático de todos es el palacete de Millán Astray, que era la joya de la corona, y después de haberlo vaciado de contenido, pues ha sido vendido ¿a quién? A la Universidad del Máster de la Cifuentes, a la Universidad Rey Juan Carlos, nunca mejor dicho, lo cual demuestra hasta qué punto, y es otro tema que, bueno, de momento veremos en qué acaba el Máster de la Cifuentes. Creo que el 2 de mayo se va a inmolar. De momento ya quiere morir matando y se quiere llevar por delante a Esperanza Aguirre, probablemente a Soto del Real o a Estremera. Pero, ojo, los veteranos queremos saber qué ha pasado con la venta del palacete Millán Astray y cómo es posible que, siendo donado, se haya vendido por más de 6 millones de euros a una universidad que precisamente depende de fuentes, ¿no? O sea, realmente vemos, y es simplemente la punta del iceberg. El día que nos enteremos de todo lo que se ha desamortizado en España, en qué condiciones, a lo mejor la desamortización de Mendizábal queda como un juego de niños. Pero porque pequeñita. Realmente el saqueo que se ha hecho, y luego trae para cabo mi brevísima intervención, o todos los aspectos interesantísimos en cuanto a lo que es el estamento militar,
eran los tribunales de honor. Qué gran institución y cómo se le ha cargado la Constitución cuando realmente era un organismo que precisamente intentaba evitar que hubiera entre la oficialidad sujetos como ¿cómo se llama esta? La socialista, Zoida, Cantera, Zoida. La Zoida no hubiera soportado ni un minuto de un tribunal de honor, que era lo que debía seguir existiendo para expulsar elementos de su naturaleza. O del propio Esgemaz, Julio el Rojo, no hubiera soportado nada en su momento. En los magnificados acuerdos de la Moncloa, que dieron base a la llamada transición política, uno de los acuerdos más importantes fue acabar con la jurisdicción militar. O sea, veían que era clave en todos sus aspectos la jurisdicción militar, como luego desarrollaremos, ¿no? Entonces esta era una decisión que se tomó que no tenía absolutamente en principio nada que ver con los acuerdos políticos, digamos, de incorporación de la oposición a los nuevos gobiernos. No. Tuvo que tocar el tema militar, desde luego sin participación militar, ¿comprendes? Y no solamente los tribunales de honor en el campo militar, sino también los tribunales de honor en el campo médico, porque eso iba a la par de la ley del aborto. No hubiera admitido un tribunal de honor médicos que practicaran aborto, pero va todo en la destrucción. Pero que no te preocupes, Guillermo, que cuando ya tengan todo el poder, que les queda muy poco, se volverán a hacer tribunales de honor, que no se llamarán así, se llamarán tribunales del comisionado, tribunales del comisionado de la memoria histórica. Se van a hacer tribunales, ya estamos en ello, porque nosotros sí que vamos a ser depurados por decir lo que estamos diciendo en esta radio en este momento. Es un tribunal de la vergüenza más que de honor. Mucho más grave es lo que van a instaurar ellos con sus nuevos tribunales, que ya los están aplicando, para que sacarlos de en medio. Atención, que el coronel Manrique me está arrancando el micrófono, le cedo la palabra. No, es que curiosamente la Constitución, que es muy larga, muy prolija, y luego se la han saltado a la torera, pero tiene cosas que son llamativas. Refleja y autoriza los tribunales de honor, concretamente en el ejército. Los prohíbe para el resto, pero los deja. Ahora, el desarrollo parlamentario posterior, lo mismo que quita la pena de muerte en tiempo de guerra, y hace lo que quiere, es papel mojado, es un papel tan mojado que es vergonzoso. Una cosa es lo que se hiciera, que se hizo mal, se hizo partidariamente, se hizo el término de nacionalidades, estaba precisamente colocado ahí para lo que luego ha sido, pero lo que no les gustaba, pasado la ocasión, una vez triunfada, aprobada y demás, pues se lo han saltado a la torera. Entonces los tribunales de honor militares son constitucionales con la Constitución en la mano. Luego han hecho lo que han querido, esa justicia no independiente, y ya está, a fumar un puro. Efectivamente, además es que la Constitución dice que solamente se prohíben los tribunales de honor en el ámbito civil y administrativo. Luego fue legislativamente con el desarrollo de una ley orgánica cuando de repente se elimina. Digo, pero vamos a ver, o sea, si la Constitución lo permite, ¿por qué se eliminan los tribunales de honor cuando vemos ahora precisamente lo bien que nos vendrían para las Zaidas y los Julios el Rojo expulsarlo? Porque realmente son marginales en el ambiente militar. Sí. Lo que pasa es que han hecho, pues uno está de senador, el otro de diputado, y cobrando una pasta, y al final son los que precisamente, como bien ha dicho el general Blas Piñar, decía el general Gutiérrez Mellado que a los militares que no se metieran en política. Julio el Rojo es el que decía lo mismo, Zaida es lo que decía lo mismo, dice, los militares es que son muy fachas, pero yo sí me puedo meter en el partido de la extrema izquierda. Entonces, claro, que los veteranos no sean tontos y no se dejen llegar por esos argumentos que precisamente mueven en esos ambientes. Estos señores de que no te metas en política. Digo, pero si los que se meten en política son ellos. Hay que escucharles. Ellos no se meten en política. Ellos son representantes del pueblo soberano. ¿Comprendes? Ya está. Es un enfoque... exactamente. Ellos son representantes del pueblo soberano. Pero y a partir que tienen esos cargos políticos de unos partidos subvencionados, con una propaganda política, publicitaria, financiada por los partidos que luego reciben las ayudas del Estado para no quebrar, pues estos señores se convierten ya en la voluntad del pueblo y te pueden imponer lo que dicen por encima de todo. Y te pueden imponer además lo que es la época moderna, que es la falsedad. O sea, la verdad no existe, existe lo que ellos dicen, y eso es la verdad. Aunque los hechos y el asomarte a la ventana de la calle veas que ahora es de día, que los coches están circulando por Madrid, si Manuela Carmena dice que los coches no circulan en Madrid, que solo circulan las bicicletas y que ahora es de noche y está lloviendo y nevando, pues tiene que ser verdad. Y si no lo admiten, vas a la cárcel. Pero, y te ponen multas. Y te ponen multas porque eres un disidente en contra de la voluntad. Es que en nuestros ambientes, en nuestro mundo, se corre la voz de que, oye, claro, no hay que hablar de política, no sé qué. O sea se exige en nosotros una ortodoxia
es decir, hasta el punto de cuando se plantea cualquier asunto controvertido tenemos que graparnos la boca, o ponernos como a San Ramón Nonato, un candado, porque no podemos hablar. Cuando ellos, o sea, es que ya no es que hablen de política, es que Gutiérrez Mellado era el muñidor de la transición. Totalmente. O sea, es que es así de claro. Es que Julio el Rojo estaba socavando el ejército cuando estaba mandando como GEMAD, bueno, las Fuerzas Armadas. Ya ahí los vemos, que no hay manera de que salga ni de concejal de un pueblo pequeñito, porque ¿quién le va a votar? La izquierda le odia como militar y los militares le detestan como traidor. Entonces realmente al final la conclusión es que parece, y ahí es, desde aquí se reivindica la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y la libertad ideológica y la libertad de concentración para los veteranos. ¿Por qué no vamos a poder manifestarnos pacífica y democráticamente como los perroflautas o los del LGTB? Es que nosotros no somos menos que nadie, no somos menos que ese concejal que iba allí con 2 litronas dando tumbos por la calle. O sea, nos merecemos un respeto y desde luego que aquí lo vamos a hacer valer. ¿Y con él? Patidifuso y blanquito. Me parece muy bien lo que hemos hablado. No sé si quiero decir que se puede profundizar más en ello, pero lo vamos a hacer en otros programas. No sé si en el tiempo que nos queda queréis hablar o podemos hablar de otros temas. Sí, por supuesto. Sí. Yo tengo así de pasada, en estos días anteriores, me ha llamado la atención el ministro de Asuntos Exteriores hablando de que hay que fomentar la inmigración para que nuestra economía, Pero bueno, este señor está loco. Quiero decir, está loco porque a la vez que eso dice y da tranquilidades a Gran Bretaña, que no nos vamos a aprovechar de esto del Brexit ni de tal para cambiar el estatus de Gibraltar. Estamos locos, estamos gobernados por auténticos, y digo locos por no decir el calificativo que o sea, son traidores a la patria. La inmigración es una agresión indirecta si no se tiene puesta los límites adecuados y si no hay en derecho internacional esas reservas de que yo puedo emigrar a la nación que me manda migrantes, vienen aquí con un contrato de trabajo o yo voy allí, en fin, si no hay las salvaguardas legales. O sea, eso es así. Y querer vendernos desde su puesto de ministro de la nación española una inmigración masiva es algo parecido a traición. Lo mismo que dar confianzas o tranquilizar a Gran Bretaña con que ese trozo de nuestra España no lo vamos a luchar. Es demencial. En fin, otra llamativa actuación ha sido la de nuestro GEMAD, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, diciendo que no hay dinero, que estamos bajo mínimos. Y lo dice ahora, lo podía haber dicho en el acto de toma de posesión, porque los ejércitos están bajo mínimos desde hace mucho tiempo. Y en los últimos años se han aumentado los presupuestos de defensa, precisamente siguiendo la ola de la injerencia en asuntos extranjeros de Estados Unidos y la OTAN, de las primaveras árabes, del desplegar nuestros misiles que debían estar en Gibraltar en Turquía, del llevar nuestras fragatas que debían estar en Rota o en el estrecho de Gibraltar, a el Pacífico como escolta de portaaviones americanos, de mandar nuestros carros de combate a unos estados que fomentan el separatismo en Cataluña. Vamos a ver. Qué casualidad que se acuerde usted ahora de los presupuestos cuando no lo ha hecho antes. En fin, y de Cataluña hablaremos un poco al final, son mandos que ahora que estamos rozando el 120 aniversario del 98, me recuerda muchísimo a aquellos generales obedientísimos al poder político que traicionaron a España y se dejaron ganar, porque no se luchó aquella guerra, no se hizo lo posible, no hubo voluntad de vencer. Es más, Inmaculada Colau, que es una mala política, una traidora, en fin, una incalificable persona, hace muy mal en quitar una calle al almirante Cervera. Pero desde luego el almirante Cervera difícilmente es defendible, pero dificilísimamente es defendible. No creía en la misión que tenía, fue a las Antillas, seguramente ya con instrucciones secretas para no hacer lo que tenía que hacer, que era llegar a Puerto Rico, donde llegó uno de sus destructores, se dejó embotellar en Santiago, que no era su puesto de llegada,
estuvo varias semanas en Santiago y no quiso salir de allí hasta que se cerró el cerco, y luego no colaboró con la defensa de tierra, no sacó sus trozos de desembarco, no se emplearon adecuadamente, y cuando le dijeron embarcar no los dejó en tierra, salió de día en una mañana de verano que se veía encender las calderas, los barcos uno detrás de otro, todos en la misma dirección, los destructores torpederos, los últimos, que tendrían que haber sido los primeros, y para con el lanzamiento de torpedos crear desorden. Y luego ningún barco español lo hundió el enemigo, lo hundimos nosotros. Se embarrancaron, o como el Colón, que fue el último, el que se escapaba, abrió grifos y se autohundió después de bajar la bandera. En fin, todo esto hay que saberlo, porque si no estamos en peligro de repetir aquellas tradiciones. Y en cuanto a Cataluña, que hemos mencionado antes, eso que no hablan nuestros militares, que no hablan el GEMAD, ¿qué vamos a decir de un presidente de gobierno que dice que está de acuerdo con la justicia alemana? ¿O qué vamos a hacer de un Montoro que está dando munición al enemigo? Pues es que son la culminación de esa tradición que viene de la Constitución, cuando habla de naciones, que viene del desarrollo posterior, del dar atribuciones y más atribuciones a las autonomías, de no vigilar el cumplimiento de las leyes. Estamos en un punto demencial, pero ahí estamos. Y ojito, no nos lleve el día a día a olvidarnos de ello, porque nos estamos jugando a España. Bueno, no sé si alguno de vosotros queréis apuntar alguna cosa más o incidir sobre alguna de las muchas que hemos dicho. Bueno, yo compararía la batalla de Santiago de Cuba con la de la batalla de Trafalgar, porque se da unas connotaciones muy parecidas. Primero, dos flotas que se dejan embotellar y bloquear dentro de un puerto. Segundo, una vez que están bloqueados, una salida que hacen precipitada e improvisada, con una falta de instrucción no de materiales, de instrucción bastante importante, tanto de una flota como de la otra. Y sobre todo el fatalismo que tuvieron los almirantes de las dos flotas. Una iba los dos estaban ya seguros que iban a ser derrotados, y Cervera, hay que decir que ya desde que salió de España iba siempre pidiendo relevo y diciendo que iba a una derrota segura, lo cual la voluntad de vencer pues brillaba por su ausencia. Y después llamativo que normalmente cuando un general o un almirante es derrotado, lo más seguro es que lo procesen y que por lo menos lo cesen y haya responsabilidades. Sin embargo, a Cervera, después de su humillante derrota por los defectos tácticos que se acaban de comentar, pues encima lo hicieron ministro de Defensa. Luego, la cosa así poco bien nos puede ir militarmente. Pocas dudas. Es así, es así. Y lo único que en el caso del 98 se jugaba en el régimen. Algún contertulio de esta emisora lo dice claramente. Se iba ganando la guerra. Nos atacan los Estados Unidos porque la aproximación indirecta, el ataque subversivo, la guerra civil en Cuba y tal, en Filipinas también, la iban perdiendo. El Katipunan estaba vencido, los tagalos los habíamos expatriado, estaban en Hong Kong, y en Cuba igual. Baylor había ganado la lucha con las tácticas que empleaba, puesto que iba ganando. Entonces se echa el peso en matar al presidente del gobierno, en el magnicidio y el consiguiente cambio de gobierno. O sea, porque matan al magnicidio, la reina, la regente, va y cambia el gobierno. Precisamente ese gobierno que estaba haciendo el bien, la guerra, que la estaba ganando, que matan al presidente de aquellas maneras. Es un magnicidio estudiar. La regencia hace un cambio de gobierno que facilita todo esto. Retiran a Boyle y retiran a tal. Se pone España en disposición de entregarlo. Y esa es la postura del gobierno. Entregar aquellos territorios, provincias españoles en litigio, pero de una forma que no haya cambio de régimen, que los carlistas, que hasta entonces, hasta 2 años antes, habían estado en la tercera guerra carlista, que no hubiera una revuelta popular. Y se hace con este teatrillo,
bastante bien montado, de que, hombre, claro, con pocos barcos malos, mal entrenados, no sé qué, claro, bastante valiente era Cervera, valientísimo salió. Habría que verlo con lupa, hay que verlo con lupa, porque si no, no aprenderemos, y puede que en esta situación tan peligrosa como aquella nos vuelvan a vender una moto peligrosísima como está. Muy importante sacar lecciones de estos hechos, pero en relación con el fatalismo que indudablemente hubo tanto en Trafalgar como en Cuba, como lo hubo también en Filipinas, este fatalismo, de alguna manera, no totalmente ni siempre, pero sí va relacionado con cierto sentido de la culpabilidad, de que se ha hecho algo mal y por eso se llega a una situación desesperada donde la única salida es un sacrificio, pero sin ánimo, sin voluntad de vencer, porque hay situaciones desesperadas que vas con una voluntad de vencer, como se ha demostrado en la historia de España muchas veces, que unos grupos muy pequeños de combatientes se imponen a la mayoría en una situación realmente desesperada, pero no por fatalismo, sino porque realmente hay una voluntad de vencer, que es el ánimo que les mueve. Y lo digo todo esto porque no es que se pueda repetir, es que, por desgracia, en la situación actual es que no tendríamos ni ese fatalismo que de alguna manera te lleva a cierta heroicidad, como hubo en Cuba, como hubo en Filipinas, como hubo en Trafalgar, que hubo magníficos jefes que murieron defendiendo a España. Es que hoy día, en el planteamiento que hay, es que no nos han llevado por esta culpabilidad al fatalismo, es que nos han quitado ese sentido de culpabilidad dentro de las Fuerzas Armadas, que no tengan conciencia de que han hecho algo mal, sino que lo único que han hecho es lo mejor que podían hacer, que era obedecer siempre a todas las órdenes que les dieran, de tal manera que cuando llegue el momento de combatir y que sean inmolados, no va a haber ni ese sentido de fatalismo que les llevan a un sacrificio, a una heroicidad. No va a haber heroicidad. No va a haber heroicidad, por desgracia, a nivel institucional. Va a haber heroicidad, como siempre, a nivel particular, porque eso no lo pueden evitar. Como decíamos que salen los casos de militaria, pues el soldado español lo lleva en la sangre, y lo lleva como soldado, como reservista, como antiguo señor que ha hecho el servicio militar, o como oficial en activo, que hay muchísimos buenos. Pero institucionalmente, eso que hizo el almirante Cervera no se va a poder volver a repetir, porque institucionalmente no van a presentar la cara ante ningún enemigo, aunque sea interno. Pues vamos, no hay nada más que añadir. La verdad es que magnífica la tertulia de hoy. Simplemente, si me permiten, citar que en ese momento de las guerras, hemos empezado el programa recordando el 1492, el descubrimiento del Nuevo Mundo, lo que significó para la humanidad, y ver cómo salimos tristemente de nuestras últimas posesiones españolas de ultramar, y además por nuestro aliado natural hoy en día, los Estados Unidos, los cuales desplazaron una flota a España y amenazaron desde Santander de ir destrozando todas las ciudades hasta que España se rindiera. Pues en esa situación, en una situación, también hay que recordar a esos grandes oficiales como el general Millán Astray, que se forjó con 16 años en Filipinas, que asumió esa pérdida y esa traición como suya, y a partir de ahí fuimos capaces de crear la Legión Española, que ha salvado a España de dificilísimos trances, ¿no? Aprendamos de estas situaciones, sobre todo con un aspecto positivo y sobre todo conociendo la verdad de las cosas, no creyéndonos nunca lo que nos dicen los políticos. Le decimos a los veteranos: desconfiad de esas inteligencias, como decía Millán Astray, que utilizando el conocimiento pues nos están engañando y mintiendo. Muchísimas gracias a todos los participantes de esta tertulia, y por favor, oyentes, compartid estos breves instantes, que es importante que cada vez seamos más. Muchísimas gracias.